Service has shaped my life. From a young age, I learned to stand up for others. That calling led me from leadership to honor and duty, to protecting our community, and to defending those who could not defend themselves. I'm Alex Annunziato, and I'm running for Miami-Dade Circuit Judge. With your help, I will continue my lifetime of service to our community. Hoy, en lo que callan los hombres, el éxito puede vestir un uniforme, puede ganar casos en una sala de justicia, puede proyectar fortaleza, liderazgo y prestigio. Pero hay batallas que ningún reconocimiento puede ocultar. En exclusiva, una entrevista reveladora con Alex Annunziato, reconocido abogado litigante, exmiembro de la Marina de los Estados Unidos, ex policía militar y servidor público, cuya vida cambió para siempre cuando una lesión laboral lo condujo a una adicción a los opioides y a un proceso de profunda transformación, una conversación íntima sobre poder, identidad, masculinidad, salud mental, fe, redención y el valor de volver a empezar. Porque detrás de cada hombre exitoso existe una historia que casi nadie conoce. Te saluda Carlos Anaya, fundador de Cafecito Espiritual. Bienvenidos a Lo que callan los hombres. Alex, un placer tenerte. Carlos, gracias por tenerme hoy. Wow, qué historia tan reveladora y tan profunda. No, sí, me alegro que podemos hablar de estos temas. Es súper importante. Bueno, nadie te pagó para hacer esta entrevista. Nosotros no le pagamos para a nada. nadie. ¿Por qué Cafecito Espiritual y este servidor y por qué Lo que callan los hombres? Mira, el tema de redención, de recuperación, es un tema que hoy en día es de moda, pero mucha gente todavía sufre en silencio. Y me encantará hablar de este tema para mostrarle a la gente, a tu audiencia, de que esto le puede pasar a cualquiera. Y es súper importante que estemos pendientes de nuestras amistades, de nuestra familia, porque uno no sabe si están sufriendo. También me encantará darle un poco de esperanza de a lo mejor uno que está escuchando hoy, que está sufriendo en silencio, para darle permiso a pedir ayuda y para mostrarle que nosotros sí podemos recuperarnos. Y a mí lo que me gusta es tu transparencia, porque le puede pasar, no somos inmunes a las adversidades y a las dificultades de la vida. No importa la profesión, no importa la edad, no importa la orientación sexual o la religión de alguien. Para nada. La adicción es una enfermedad, es un trastorno de enfermedad. Y también la adicción, cuéntame cuál fue tu adicción. Bueno, dijiste algo súper importante. La adicción es una enfermedad, no es un fallo del moral, de carácter y nada. Ahora, hablando del tema de la adicción mía, yo me caí en lo que es los opioides. Como detallaste antes, yo me lesioné en el trabajo, yo era policía. Tuve una cirugía para reparar unos tendones en las manos que fue muy doloroso. En esa época, los médicos te estaban recetando opioides como si eran caramelos. Entonces yo viví años dependiendo de ese medicamento. Y cuando llegó el tiempo que cerraron muchas de esas clínicas, caí en una época donde no tenía acceso a ese medicamento. Y ahí es cuando yo empiezo a caer en lo que es el vicio y buscar y tratar de solucionar, porque realmente la adicción a opioides es una esclavitud. Porque uno amanece y la primera cosa que uno piensa es: ¿cómo voy a solucionar? ¿Tengo suficiente? Me voy a enfermar, puedo ir al trabajo. Una persona como yo que estaba metido en todo, detrás de todo era la droga y cómo yo lo podía manejar y cómo yo iba a sobrevivir ese día. Y es una esclavitud. No hay otra palabra, una esclavitud. Para aquellos que no saben qué es opioides, es un painkiller que ayuda a aliviar el dolor muscular o cualquier tipo de dolores. Y ahora, para aquellos que no son adictos, lleva a una persona, y recuerden que la adicción es un trastorno de cualquier sustancia o de painkillers. Puede ser. Lleva a una persona a un momento para que entienda mentalmente qué lleva la mentalidad a una
una persona que tiene un trastorno de adicciones? Mira, yo cuando yo voy y hablo a las personas sobre lo que ocurrió conmigo es decirlo así. Yo tengo 6 hijos. En el tiempo que yo estaba dentro de la adicción, podías poner un hijo atrás de otro, en una fila. Y si detrás de todo ello había una droga, yo los tiraba a un lado para solucionar lo que yo quería, porque mi mundo era la droga. No podía pensar en nada más. Todo era la droga. Yo no podía vivir sin él o con él o sin él, realmente. Pero todo era alrededor y todo estaba conectado a lo que era la droga. Es un obsession total. Y dicen que cuando uno tiene una adicción no puede pensar más. No hay nada más. No puede pensar nada más. Entonces llega al punto de donde la vida se vuelve ingobernable. Tengo entendido que en aquel entonces, déjame recordarte en nuestra preentrevista, durante la mañana entraste a la corte a una situación y en la noche, right. Coméntale a la audiencia. Sí, claro. Todo mío termina a través de un arresto. Que hoy le doy gracias de que me ocurrió, porque sin ese evento no estuviera aquí hablando contigo. Pero en ese tiempo yo estaba trabajando para la Defensoría Pública. Carlos Martínez, el Public Defender, me había contratado hace un año y medio. Y le doy muchas gracias por eso, porque él sabía de mi problema y lamento mucho que lo había, that I let him down en ese tiempo. Pero él nunca me condenó. Estaba trabajando para la Defensoría Pública en ese día y me arrestaron. Por casualidad, esa mañana yo tuve una entrevista con un cliente donde yo tenía que entrar por la parte donde se accesa del Public Defender de la cárcel. Vamos a decir, through the front door, la puerta principal. Y de noche regreso esposado por la puerta de atrás. Wow. Que no creo que, I don't know si se le había pasado a otro, pero en el caso mío fue como yo llegué al punto donde tuve que enfrentar esto y por fin lo pude dejar, gracias a Dios. Cuando la fantasía se choca con la realidad, yo siempre he dicho que la realidad siempre gana. Right. Y entonces en el momento cuando uno confronta que tu vida se volvió ingobernable, sé que el arresto fue como el llamado de conciencia. Right. Y siempre a veces el universo te da la palmadita o te da la cachetada o te lleva al hospital o te lleva al arresto. ¿Cuándo te cayó la bomba que dice yo tengo que hacer algo? Habían 2 puntos. Primero, el arresto fue el punto final, ¿ok? Pero durante todo este tiempo que yo estoy en la adicción, si tú me miras de afuera, todo está normal. Estoy trabajando, cuidando a los niños, estudiando para ser abogado. Bueno, no estudiando para ser abogado, pero si no, estaba en mi carrera de abogado. Ganándome buena vida. Todo alrededor estaba bien, pero adentro estaba sufriendo. Mi señora sabía que algo estaba pasando en ese tiempo. Un fin de semana, calculé mal. No tenía lo suficiente del medicamento para durarme el fin de semana y me estaba enfermando. Y yo decidí que yo iba a mentir a mi mujer y yo me iba a llevar los niños conmigo para solucionar algo. Y desde la puerta frente de la casa hasta el momento que yo llegué al carro, algo me dijo, no lo hagas. Le entregué los niños a mi esposa y le dije, mi amor, me voy porque me tengo que curar. Y en ese momento ella sabía que algo estaba pasando. Yo me fui, busqué lo que tenía, no me enfermé, regresé un hombre nuevo. En ese momento ella se dio cuenta, algo está pasando con él. Esa revelación, cuando yo le dije, tengo que irme para curarme, es cuando ya el secreto ya no era secreto. Y ya estaba divulgado. Esa fue la primera. De ese punto hasta el punto del arresto era como subir la loma y bajar. Iba a un centro de rehabilitación, intentaba, pero no lo lograba. No estaba, I wasn't ready. No estaba totalmente preparado para dejar todo. Yo se lo digo a la gente cuando yo voy a hablar, si tú no estás preparado para separarte de todo y poner al principal tu salud mental y la recuperación y la sobriedad, nunca lo vas a lograr.
And yo me tuve que separar. Yo me divorcié de mi señora, estuve separado de mis hijos, estaba viviendo en la calle, no tenía empleo, lo perdí todo. Lo que no perdía era esa esperanza de que un día lo iba a lograr. And gracias a Dios, con la ayuda de mucha gente, estoy aquí hablando contigo. Me casé de nuevo con mi señora, tuvimos 2 hijos más. Ha sido una historia muy linda, dolorosa, right? Pero muy linda, al fin. You know, it's interesting because we think of drug addictions. We always think of someone that is homeless. Sure. That is a person that has no life, that has no career. Right. That is, you know, in society, technically a loser, but you are, you know, you're a lawyer, you are Right. a professional, and then life hits you with an addiction, with a painkiller addiction. And you know, the thing is, I tell this story when I go talk to people about what happened. When I went to rehab for the first time, I'll never forget that day because I woke up in the hospital and I was covered with a sheet. Now, I'm a lawyer. I'm an executive at the county. I am a father, a husband. I'm a veteran. I was a cop for so many years. All these wonderful things, right? Like I was this good guy. And now I'm sitting in a hospital, covered in a sheet, and I'm coming to. And I remember at this hospital, there was a stained glass window at the end of the hallway. And I remember walking to the window, and there was overlooking a 7-Eleven. We were overlooking a 7-Eleven. There was a man there that was just standing there reading a newspaper. Muy tranquilo, just reading a newspaper. And I thought, there's nothing in the world that I wouldn't give in this moment to trade places with that guy. I just wanted that peace. I didn't care about anything else. I didn't care about all the things that I had been through or gone through or achieved. I just wanted peace. And I think fundamentally, that is something that all of us in recovery are looking for, is peace with who we are, with where we are sitting right now. And for many of us, that's what drives us to addiction, is the fact that, you know, we're just not prepared to deal with life on life's terms. An event like an injury takes us down that road, and the recipe is there. For me, I just wanted peace. And after everything that you had just described, in the end, all I wanted to do was sit there and read a newspaper and be tranquilo and be able to You know, under any addiction, there is a void. And, yes. What has been the void that you didn't want to feel? You know, there was a lot of pain. You know, you don't serve as a police officer, and you know, as a state trooper. Probably the most traumatic thing I did was I had to deliver a lot of notifications of people that had died and do those in person. You know, knocking at somebody's house at 2:00 in the morning and saying, "Are you the wife of so and so?" They're not coming home. And in many ways, you feel like you killed that person, because up until you told them that they were gone, they were alive in the mind of that person. So the last person they saw before they died was you. Right. So you deal with things like that. There's a lot of darkness there, a lot of sadness there, a lot of trauma there, that when drugs entered my system, it was a convenient way to not have to deal with that. And by the time the real pain was gone, I didn't want to let go of the drugs because it was a convenient way of me not having to think about all these other things that were happening. You know, I had a tough childhood. I have a wonderful family and a wonderful mother, but you know, we grew up in tough circumstances. My grandparents were very working class people. They raised me. My mom did her best. She was a single mother for a good period of time. There was a lot. I knew early on that there was something quite not right about me, in the sense that there was a void. I think that's part of the reason why I was so quick to want to put on a uniform or go serve or deal with other people's problems except for my own.
But yeah, I think that coupled with what I ended up dealing with at work and the fact that we just didn't talk about those things was the perfect storm for my addiction and opened the door to it. And the perfect storm is not to talk about issues that affect men. Yeah. And especially, what is it that men don't tell? They don't ask for help, right? Because we're supposed to be providers. We're supposed to be the people that are stable. When I got out of rehab and I got back together with my wife, I told her that the one thing that I wanted was the permission to tell her that I wasn't okay. Because I don't think I had ever told her that I wasn't okay or that I needed help. And, to her credit, she understood that. And having been through what she went through and the consequences of not being permitted to say that I wasn't okay, she really took it to heart. I think men just don't, when I was in law enforcement, there was a saying that we left work at work. Mm. And that's not okay, we need to have an outlet. We need to be able to talk about the things that we see and accept that they're not normal, right? And that, you may have been carrying a dead child in your arms just a few minutes before your shift ended and you're going home. And that transition can't be as simple as what's for dinner, You've got to be okay with talking about the things that you experience, but also to be able to ask for help. And now you're running for judge for Miami-Dade, and then I have to ask you a difficult question. Sure. So when you're in front of a jury, and an addict comes, there comes an addict that has a drug addiction and committed a crime. Being on both sides, how do you feel about that? So that's a great question. And you would think, having been through what I went through, and so what I had to do, we didn't talk about this, but I had to go through drug court in order to be able to have those charges dismissed. I am not opposed to consequences, okay? Without consequences, I wouldn't be here. I think my experience allows me to be able to look at someone and understand, is this person really ready to make a change in their life? Is this person making excuses? Is this person really just spinning their wheels because they haven't come to terms with where they are? I think my experience gives me that insight that other people may not, which is have. A great point to have. But that doesn't mean that I'm not opposed to consequences. I mean, one of the things that we talk about in recovery is not avoiding responsibility for the things that we do, but rather to take ownership, where possible, make amends, so that we can put that behind us so it doesn't define us anymore. When I went to make amends to people when I was early on in recovery, I would go to you and say, Carlos, I took money from you. You may not know that, but I'm here to tell you that I did it. I'm trying to live differently now. You may not accept this, and I'm not saying I'm sorry, but what can I do to make it right? And by putting it back in your court and saying, what can I do to make it right? I'm submitting myself to you. I'm humbling myself to you and saying I was wrong, and then leaving it to you to decide what to do with it. At the end, my side of the street is clean. And so I think it's very important that if somebody comes in, they've done wrong, they need to pay that consequence. Now, what that consequence looks like depends on obviously the offense, the facts of the case, whether that person's committed to making a change in their life, what resources are available, all of that. Pero to say that I'm averse to consequences would be a lie, because without those consequences, I wouldn't be here talking to you. Yeah, and I do believe that there's a lot of prisoners that have mental issues problems. They have a lot of mental health. And there's a crisis on mental health that still hasn't been addressed properly. And I think there's a lot of things that we're still peeling the onions of what is mental health is all about. Yeah. Pero volviendo al tema, dime. Te estás lanzando como juez. Sí. Y ahora, ¿cuál es la oportunidad? ¿Qué es lo que tú quieres que la audiencia sepa de ti? ¿Y por qué tú crees que eres la persona adecuada para ser juez de Miami-Dade? Mira, yo he servido a esta comunidad toda mi vida. Yo creo que una persona tiene que usar los talentos que le dio Dios
para ayudar a los demás. ¿Ok? Yo estoy comprometido 100% con esta comunidad. Había un tiempo en mi vida donde yo estaba totalmente listo para entregarme la vida para una persona totalmente desconocida de esta comunidad. Yo aprecio mucho a Miami y todo lo que me ha dado. Soy una persona inteligente, dedicado al servicio, y sé que yo puedo traer esa sabiduría a ser un buen juez. Irónicamente, en el programa de 12 Pasos se dice que no hay jueces ni verdugos, pero estoy con un juez al frente, claro, donde el poder superior se encarga y donde el poder superior, donde la humildad entra cuando hay honestidad y cuando hay la habilidad de recuperarse. Right. ¿Qué le dices a aquellos que te critican por tu pasado? Bueno, les digo que aprecio su opinión, pero a la misma vez, si yo lo iba a tomar de corazón, no hubiera llegado a donde estoy hoy. Lo que pasó conmigo fue una enfermedad y lo que sucedió conmigo no fue culpa de un fallo moral. Yo sé que Dios me ha dado un segundo chance y si me lo da la comunidad, nadie lo apreciará como yo. ¿Y qué callan los hombres? La vergüenza. El sentirse débil. El hombre tiene que ser fuerte. Tiene que saber todo, tener todas las respuestas. No quejarse. A decir, no me siento bien. Tenemos que darle a los hombres permiso para sentirse mal y para decirlo. Porque la consecuencia es, van a sufrir en silencio. También otra cosa que me encantará es darle un poco de esperanza a lo mejor una persona que está mirando este programa ahora, que está sufriendo en silencio y dice, mira, la vida mía se ha terminado. ¿Qué voy a lograr con mi vida? Mira dónde he caído. Puede ser que en 8 días voy a ser elegido un juez. Tú te lo imaginas, donde yo estuve hace 8 años. Si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. Una palabra que describe al niño que fuiste en East Hialeah. Humilde. Yo era un niño humilde y muy sensible. Yo estaba muy pegado con mi familia. Yo era la estrella de la familia. Yo cargaba las esperanzas de ellos encima, pero yo era un muchacho muy humilde. Un miedo que venciste. Decir la verdad. Antes de que a mí me arrestaron y todo sucedió conmigo, jamás hablaré de este tema públicamente. No existía la posibilidad de que lo podía hacer. Decir la verdad y hablar francamente de esto ha sido un miedo que he podido superar. Una persona que te salvó la vida. Wow. Persona que me salvó la vida tiene que ser los oficiales que me arrestaron. Porque sin esa intervención no estuviera aquí. Obviamente fue Dios que me sanó. Pero hablando de ser humanos, francamente tiene que ser los oficiales que me arrestaron en ese tiempo. Hoy, ¿qué significa el éxito para ti? Ser una persona honesta, no crear más problemas en la vida de los demás, ayudar a los demás y ser una persona que la gente respeta. Para mí, y ser buen padre, buen esposo, es lo más importante para mí. ¿Y hoy qué significa para ti la masculinidad? Tener el coraje de enfrentar todo y para admitir cuando no tienes la fuerza para resolver algo y admitir que no sabes o que necesitas ayuda y ser honesto en todo momento. Hoy, ¿qué hombre admiras? Wow, qué hombre admira.
obviamente no voy a divulgar el nombre de él, pero él me ha patrocinado por el programa de recuperación mío, Anónimo. Y este hombre ha hecho mucho conmigo. Hablo con él diariamente. Es una persona que me escucha, me ofrece su opinión y realmente ha sido una bendición tenerlo en mi vida. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria? Mi mayor victoria ha sido lograr casarme de nuevo con mi esposa, que yo la dañé mucho en mi adicción, y lograr tener 2 hijos más que no han sabido nada de esto. Que van a mirar y decir, no se pueden imaginar el padre que yo era antes, porque gracias a Dios nacieron después de que yo me sané. ¿Qué todavía callas? Que todavía Callas. Wow. Yo a veces tengo problemas diciendo la palabra no. Mucha gente me piden ayuda y de corazón trato de ayudar a los demás, pero decirle no a las personas es una cosa que todavía no he aprendido muy bien, pero lo tengo que aprender, no porque no me interesa ayudarlos, sino para prevenir de que caigo en otra situación donde me caigo en adicción o problemas mentales. ¿Qué le dirías al hombre antes del arresto, antes de la adicción? Prepárate. Lo que vas a hacer en los años que vienen va a determinar el resto de tu vida. No tienes que luchar más. Y no importa, lo material no importa. Lo que importa es la paz. Se llega a la serenidad, se nota que tienes serenidad y se nota que estás en el regalo del dolor. ¿Cuál ha sido el regalo del dolor para ti? Encontrar esta paz. Sin el dolor no hubiera tenido ese impulso de buscar la recuperación y la estabilidad que yo he tenido en estos años. Sin duda ninguna. Alex, te voy a dar los últimos minutos que tenemos para que los residentes de Miami-Dade conozcan no solamente al abogado ni al exmilitar, pero a la persona que alcanzó y sobrepasó una batalla grande y que hoy el día es un hombre en recuperación. ¿Qué le tienes que decir a la audiencia que debe de votar por ti para ser juez en esta ciudad? Mira, hombre perfecto no existe. Yo soy una persona que en todos momentos te dirá la verdad. Esta comunidad estuvo a mi lado cuando yo lo necesitaba. Fui a un centro de rehabilitación que fue público y me ayudaron a recuperar mi vida, mi familia y la paz que yo estaba buscando muchos años. Le quiero dar esa gracia, primero que nada, y decirle definitivamente que si salgo elegido para ser uno de los próximos jueces de esta comunidad, yo iré al trabajo diariamente pensando en ese segundo chance que me dieron ustedes, y nadie trabajará más duro para este pueblo que yo. Alex, final words before we say goodbye, and we see you probably in court in a couple of weeks. It's been a pleasure being here. I'm very glad that we are talking about an issue like this. This community is a community of second chances, and I'm confident that as more people like myself come out and talk openly about what happened with them and how they've come to overcome addiction and issues involving mental health, I think it's going to make the
the recovery community become the mainstream attitude in this community, or recovery being the mindset, the predominant mindset in this community. And I thank you for making this accessible to people. This is a lifeline and a topic that I could go on for days talking about. But I admire you for bringing this to light, and thank you for having me on. Thank you. Esto fue Lo que callan los hombres. Nos vemos en la próxima.